Los estamos saludando a nuestros hermanos, a nuestros amigos también que están siguiendo esta línea de estudios sobre las siete trompetas. Estamos en una serie que hemos iniciado unos días antes que se llama Las siete trompetas no volverán a sonar en el futuro. Y hoy vamos a continuar, hermanos, analizando eh, esta parte. En el día de ayer, en nuestro último tema, estuvimos estudiando en dónde es que reciben los siete ángeles, en qué parte es que reciben los siete ángeles las siete trompetas, ¿sí? Porque dependiendo del sitio donde reciben los ángeles las siete trompetas, pues en ese sitio es donde van a sonar, ¿verdad? Estuvimos revisando detalles acerca de esto y acordamos, de acuerdo al escrito está, mis amados hermanos, que esas trompetas fueron recibidas en el mismo lugar donde está el altar del incienso, el altar de oro. Y vimos que ese altar de oro en las Sagradas Escrituras, el Señor le ordenó a Moisés, de acuerdo al diseño del santuario que le entregó, que ese altar del incienso debía ir en el lugar santo. Y estuvimos revisando que así lo hizo Moisés, ¿cierto? Y que de esa manera también lo colocó en lugar santo. Y es en el lugar santo donde los siete ángeles vienen a recibir las trompetas. Y es en tiempo del lugar santo, del año 31 a 1844. Es en ese tiempo eh, donde sonaron estas siete trompetas. Queremos solamente recordar que en el tema anterior, que hoy lo vamos a continuar, ¿cierto? Estudiamos y dimos el desarrollo de esta pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas y cuáles trompetas debían sonar en el tiempo que estuvo Jesús en el lugar santo? ¿Cuántas y cuáles? Bueno, ya dijimos, ¿cierto? Que las seis trompetas primeras sonaron hasta 1840, la séptima sonó en 1844 y que fue en 1844 donde se presenta el paso del lugar santo al lugar santísimo y que por lo tanto las seis primeras trompetas sonaron en el lugar santo. La séptima trompeta se recibe en el lugar santo, suena a partir del 22 de octubre de 1844 en tiempo del lugar santo, pero su sonido va hasta la segunda venida de Cristo, hasta el final del milenio y establecimiento de la eternidad. Eso quiere decir entonces que nosotros estamos viviendo en tiempos de la sexta trompeta y que en el tiempo de la sexta trompeta es el tiempo en que vendrá Jesús. El Señor Jesucristo va a venir en este tiempo de la sexta trompeta, perdón, de la séptima trompeta. Estamos viviendo en el tiempo de la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque la historia confirma que esa primera trompeta sonó del año 395 al año 428. Luego, la segunda trompeta sonó del 428 al 468. Bueno, permítanme mencionar los acontecimientos históricos, ¿cierto? Que se dan aquí para decir que en el año 395 empieza a sonar la primera trompeta y el año 395 es tiempo del lugar santo, el tiempo del lugar santo que va del año 31 cuando el Señor ingresa al lugar santo del santuario celestial y está allí en ese lugar santo hasta 1844. Veremos más adelante en un estudio posterior que vamos a hacer del libro de Urias Smith cómo se explica este asunto de la primera trompeta cuando la historia nos enseña y nos confirma que los visigodos, dirigidos por Alarico, invadieron Roma en el año 395 al 428.
Seguidamente, ¿cierto? Seguidamente, la segunda trompeta suena del 4:28 al 4:68 y la historia, y lo vamos a leer en el libro de Urias Smith, cuando los vándalos, dirigidos por Genserico, conquistan las costas y mares de Roma. Recuerden que estas trompetas son guerras, batallas, es la respuesta de Dios que envía sus juicios al Imperio Romano, ¿sí? Que estaba atacando y matando a los hijos de Dios y que los hijos de Dios oran, claman y en respuesta a esas oraciones, el Señor envía los castigos, las batallas, los juicios sobre el imperio romano en sus primeras cuatro trompetas sobre el imperio oriental de Roma, occidental de Roma, y las últimas dos sobre el imperio oriental, y la última trompeta, la séptima, sobre la Gran Babilonia, donde se encuentra la bestia de la Roma papal. La tercera trompeta sonó del 468 al 479, cuando los hunos, dirigidos por Atila, atacan las zonas cercanas de los ríos de Roma. La cuarta trompeta suena del 479 al 620 con los érulos, dirigidos por Odoacro, ¿cierto? La quinta trompeta que empezó, el tiempo de la quinta trompeta que empezó del 620 después de Cristo en adelante, pero que específicamente debía sonar durante 150 años, esa quinta trompeta que en Apocalipsis se le llama el primer ay, sonó del 22 de julio de 1299 durante 150 años, 27 de julio, 27 de julio, corregimos, gracias Jimena, 27 de julio del 1299 hasta el 27 de julio de 1449. Y allí se destaca cuando el ejército de Mahoma atormenta a un lugar de Roma que es Constantinopla, ¿sí? Y esa sexta trompeta tiene su cumplimiento el 11 de agosto de 1840. Estas seis trompetas, dijimos, sonaron eh, antes de 1844. Sonaron, ¿cierto? Sonaron en el lugar santo. Y la séptima también, porque la séptima trompeta suena en el lugar santo el 22 de octubre de 1844, cuando el Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero esta séptima trompeta, que también se recibe en el lugar santo, como los otros ángeles recibieron las trompetas allí, suena en tiempos del lugar santo, pero su sonido abarca desde el 22 de octubre de 1844 hasta el fin del milenio, ¿sí? Por eso, en el diagrama que pusimos ayer, dijimos, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo en sus tres fases de su ministerio pasó del año 27, cuando se bautizó en el río Jordán, pasó hasta el año 31 como siervo sufriente. Entonces aquí en el atrio, ese fue tiempo del atrio, representado por el santuario celestial. Los tiempos del atrio son en esta tierra, cuando el Señor se bautiza en el río Jordán y muere en el altar de la cruz, en la cruz, porque el atrio era la parte exterior del santuario terrenal, donde estaba la fuente para lavarse y estaba el altar del sacrificio. Y esta fuente está representada por las aguas del río Jordán, donde el Señor Jesús se bautiza en el año 27, y ese altar del sacrificio está representando la cruz, donde el Señor muere en el año 31. Ya en el año 31, cuando Él muere y es inmolado literalmente, Él resucita, asciende al cielo, entra al primer departamento del santuario celestial, el lugar santo, ¿sí? Y en 1844, el 22 de octubre, atraviesa la entrada del lugar santo, el lugar santísimo, donde está el arca. Bueno, nos dimos cuenta que en el día de ayer nos dimos cuenta, y hoy vamos a confirmarlo, porque esa es la segunda parte del tema de ayer, que en principio
el trono de Dios está aquí en el lugar santo porque el Señor viene aquí a oficiar al lugar santo. Aquí vienen a recibir las trompetas, los 7 ángeles. Aquí también viene el Señor Jesús trayendo un incensario en su mano, viene hasta aquí a ofrecer incienso. Pero vamos a ver que ya en tiempos de la séptima trompeta, el Señor va a entrar al lugar santísimo y aquí, en este lugar del lugar santísimo, en esta época, es donde va a dejar caer ese incensario portátil, el incensario que tiene en la mano, y va a terminarse el tiempo de gracia. Bueno, hermanos, eso es lo que en términos generales quisimos ayer iniciar a estudiar, ¿cierto? Y queremos hoy, mis hermanos, queremos hoy continuar con este estudio donde vamos a seguir respondiendo esa misma pregunta: ¿cuántas y cuáles trompetas debían sonar en el tiempo que Jesús estuvo en el lugar santo? ¿Cierto? Para eso vamos a ir un poco más adelante. Aquí, esta parte ayer la revisamos detenidamente. ¿En qué lugar del santuario reciben los 7 ángeles las 7 trompetas? ¿En qué lugar del santuario? Los textos que revisamos nos confirmaron que fue en el lugar santo, porque esa fue la orden de Dios a Moisés, y, Moisés hizo todo conforme a Dios le había enviado, le había mandado, ¿no? Cuando nosotros leemos Apocalipsis 8, del 1 al 3, dice que después de terminar el séptimo sello, y vi en el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Miren que ahí el ángel, que es Jesucristo, lo vamos a ver ahorita, viene al lugar santo donde están los otros ángeles, viene y se para ante el altar del incienso, ¿no? Trae un incensario de oro portátil en la mano, se para frente al altar del incienso, que es un altar fijo, un altar de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, y ese incienso debía ser ofrecido sobre el altar de oro, el altar del incienso, que estaba delante del trono. Entonces, hermanos, aquí claramente se muestra que el lugar donde los 7 ángeles reciben las trompetas y las hacen sonar es el lugar santo, porque aquí se ve el altar del incienso, donde entra Jesús a ofrecer incienso en tiempo del lugar santo, hasta 1844. Bueno, eso es lo que nosotros ayer pudimos confirmar, ¿cierto? Y hoy vamos a seguir detallando esta parte, ¿sí? Esta parte la vamos a seguir detallando. Permítanme leer acá, hermanos, esta parte que dice el versículo 2 de Apocalipsis 8. Por favor, abran sus Biblias y vayan leyendo los mismos textos, ¿cierto? Para que ustedes confirmen. A veces hay errores, hermanos, y nos ayuden a corregir. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Hermanos, aquí el texto dice que ¿cuántos ángeles son? 7. ¿Y cuántas trompetas son? 7. Pero los futuristas ponen 14 trompetas, porque ellos dicen que 7 primeras trompetas sonaron ya y que otras 7 se van a volver a repetir. Entonces ponen 14 trompetas. Y eso no enseña la Biblia, ¿cierto? Entonces estos ángeles que vienen delante de Dios, les son dadas 7 trompetas. Y noten el comentario que hace la hermana Joay sobre esto, aprovechando aquí la imagen que tenemos, donde vemos al sumo sacerdote que tiene en la mano un incensario portátil, un incensario de oro portátil, pequeñito. Y aquí está el altar del incienso. No hay que confundir el altar del incienso con el incensario portátil. Este estaba fijo ahí, siempre estaba fijo ahí. No se tenía que mover ni de un lugar a otro dentro del lugar santo,
ni tampoco pasarlo al lugar santísimo. Siempre estaba ahí, debía estar ahí. Pero el sacerdote entraba desde el atrio con este incensario, ¿cierto? Llegaba un momento donde él hacía expiación durante el año, ofrecía el incienso aquí en el lugar santo, pero una vez al año, en el día de expiación, entraba con este incensario al lugar santísimo a hacer expiación. Bueno, aquí la profeta, noten que aquí está el altar del incienso, aquí está el sumo sacerdote, aquí hay un velo, una cortina, es la puerta de entrada al lugar santísimo que está del otro lado, ¿sí? Y aquí ella dice, directamente delante del arca. Obviamente, el arca estaba detrás de esta cortina en el lugar santísimo, directamente delante del arca, pero separado por la cortina estaba el áureo altar del incienso. Entonces, allá adentro en el lugar santísimo estaba el arca, pero había algo que separaba el arca del lugar santísimo, que lo separaba del altar del incienso. ¿Qué era ese algo? El velo, la puerta de entrada al lugar santísimo, separaba. Entonces, el arca estaba en el lugar santísimo, el altar del incienso en el lugar santo, directamente delante del arca, pero separado por la cortina estaba el áureo altar de incienso. Áureo quiere decir que está construido, sí, de oro, altar de oro. El fuego sobre este altar era encendido por el Señor mismo y sagradamente apreciado al ofrecerse sobre él, el altar, el santo incienso que llenaba el santuario con su fragante nube día y noche. Y ese perfume se extendía, esa fragancia se extendía por kilómetros alrededor del tabernáculo. Ese perfume había sido diseñado por el mismo Dios. Él había dicho qué materiales se tenían que mezclar para hacer ese perfume. Y no tenían que quemarse otro perfume, otro incienso, ni ofrecerse un fuego extraño. Sigo leyendo, hermanos. Eh, Vamos a ver, hermanos, dice acá en Patriarcas y Profetas, página 371. Después de su ascensión, ¿en qué año fue que el Señor Jesucristo ascendió al cielo? En el año 31, ¿sí? Como lo dice eh, Hechos capítulo 1, versículo 11, y como lo predecía la profecía de que a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. ¿En qué lugar? En el lugar santo. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice allá en Hebreos 9:24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, en el terrenal, construido por los seres humanos, cuya obra dirigió Moisés, que era una figura del verdadero, porque ese santuario terrenal fue construido de acuerdo al modelo del santuario celestial, sino en el mismo cielo. Noten que aquí hay una evidencia contundente de Pablo en el libro de Hebreos para demostrar que en el cielo hay un santuario, ¿sí? Un santuario que sirvió de modelo para el santuario terrenal. Pero ese santuario celestial está dentro del cielo. No es que todo el cielo sea un santuario, sino que el cielo contiene dentro un lugar que se llama santuario. Bueno, ¿cómo será de grande ese santuario que contiene a los millones y millones de ángeles? Algún día vamos a saber qué tan grande es ese santuario, pero no es lo mismo decir que todo el cielo es un santuario a decir que en el cielo hay un santuario literal. ¿Sí? Porque los evangélicos enseñan que cuando Cristo ascendió al cielo, entró directamente al lugar santísimo, queriendo significar que entró al cielo porque todo el cielo es un lugar santísimo.
Esa es una doctrina evangélica calvinista que ahora es abrazada por el adventismo moderno desde 1957. Por eso Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Como el ministerio de Cristo, dice la profeta, como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada uno un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Entonces, el ministerio de Cristo va a consistir en dos momentos, va a tener dos divisiones y cada división va a ocupar un periodo de tiempo y cada periodo de tiempo se va a realizar en un sitio diferente. El periodo de tiempo del lugar santo es del 31 a 1844 y el segundo periodo es el periodo del lugar santísimo del año 1844 hacia adelante, hacia hasta que el Señor termine su intercesión, que no sabemos cuándo, ¿cierto? En el lugar santísimo. Asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y cada uno de ellos se dedicaba a una sección del tabernáculo. Claro, en el servicio diario se hacía expiación nomás hasta el lugar santo, pero en el anual se hacía expiación en el lugar santísimo, en el lugar santo y en el altar del sacrificio. Sigo leyendo, hermanos. Hay algunos que creen que en el día de la expiación solamente se hacía expiación en el lugar santísimo, pero la Biblia nos narra en Levítico 16, Levítico 23, que se debía hacer expiación en el lugar santísimo primero ese día, luego en el lugar santo y luego en el atrio, en el altar en el altar del sacrificio. ¿Sí? Aquí está representado, hermanos, el santuario con sus diferentes departamentos, con sus años, ¿sí? Del ministerio de Cristo, del 31 a 1844, realizando su obra de intercesión en el lugar santo, y del 1844 hasta la segunda venida, básicamente, hermanos, allí hasta el cierre de la gracia, ¿sí? Haciendo una obra de juicio en el lugar santísimo, el ministerio de Jesús, en el lugar santo, ¿está bien? Y en el lugar santísimo. Bueno, vamos a ver, hermanos, vamos a entrar a detallar el versículo 3. Y otro ángel, dice el versículo 3, léalo ahí en la Biblia, por favor. Aparte de estos 7 ángeles, la Biblia va a narrar y va a presentarnos a otro ángel. Otro ángel vino y se puso en pie delante del altar que es el altar del incienso que estaba en el lugar santo, teniendo un incensario de oro en su mano. Fíjense que aquí se menciona el altar del incienso y se menciona el incensario de oro. Son dos muebles o dos artículos diferentes. El uno es un mueble, el otro es un artículo. El incensario de oro es un elemento, un artículo portátil. El altar del incienso es un mueble fijo que siempre debía estar ahí delante del velo en el lugar santo. Y dice que le fue a este ángel dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos. ¿Dónde tenía que ofrecer este ángel, que es aparte de los 7? ¿Dónde tenía que ofrecer el incienso? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Delante del trono, pero, ¿cierto? Separado por el velo. Bueno, sobre el altar. Bueno, aquí hay una pregunta entonces. ¿Quién es este ángel, hermanos? ¿Quién es este ángel? ¿Será un ángel más como los otros? ¿Será un querubín? ¿Será el ángel Gabriel? ¿Quién es este ángel? Bueno, por lo que hace, por su función, se nos va a decir quién es este ángel, ¿cierto? En el conflicto de los siglos, en la página 466 y 467,
Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí, en el capítulo 4, versículo 5, 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Aquí se hace referencia a Apocalipsis 4, cuando Juan ve el candelabro, ¿cierto? Con 7 brazos, que también estaba en el lugar santo, ¿sí? Entonces dice, vio un ángel que tenía en su mano un incensario, perdón, cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, el candelabro, lugar santo, de Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos. Encima del altar de oro que estaba delante del trono, lo que está registrado en lo que acabamos de leer de Apocalipsis 8:3. En ambas ocasiones, Juan ve el lugar santo, porque en Apocalipsis 4 ve el candelabro de 7 brazos que estaba en el lugar santo, y ahora en Apocalipsis 8:3 ve el altar del incienso que también estaba en el lugar santo. En el lugar santo estaban el altar del incienso, el candelabro de 7 brazos y la mesa de los panes. En ambas ocasiones, tanto en Apocalipsis 4:5 como en Apocalipsis 8:3, Juan ve el lugar santo por los muebles que aparecen allí descritos. Dice la profeta, se le permitió al profeta Juan contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. Hermanos, aquí está bien claro. Los futuristas dicen que Juan lo que vio cuando vio a los 7 ángeles con las 7 trompetas fue el lugar santísimo y que en el lugar santísimo era que recibieron las trompetas y que por lo tanto deben sonar en el futuro. Después de 1844 deben sonar todas. Y eso no es correcto, porque aquí inclusive la misma profeta aclara y dice que a Juan se le permitió contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, o sea, el lugar santo, ¿sí? El lugar santo. Por eso el texto se repite, ¿cierto? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, vino otro ángel y se puso en pie delante de ese altar, en el lugar santo. Vi ángeles, vamos a explicar un poquito, hermanos, cómo es que el Señor Jesús en Apocalipsis 4:5 y 8:3 está oficiando frente al altar del incienso. Pero va a llegar un momento donde Él va a entrar al lugar santísimo y del lugar santísimo a ese lugar santísimo van a entrar 7 ángeles a recibir las copas de oro que son las plagas. Y a ese lugar santísimo va a entrar un ángel a dar el informe de que ha terminado el sellamiento en tiempos del lugar santísimo. Voy a leer. Primeros Escritos, página 279, párrafo 2. Dice, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Está hablando en el contexto del final del sellamiento. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Y cuál era el encargo? Quedando sellados y numerados los santos. Fíjese que los santos que son sellados son numerados. Los 144,000 son literales. Si no fueran numerados, serían indefinidos, serían simbólicos. Vi entonces que Jesús, cuando este ángel regresa y presenta el informe y dice, he cumplido la misión de sellar y numerar a los santos. Los últimos sellados van a ser los 144,000.
Los que no forman parte de los 144,000 y que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel, van a morir sellados también, pero no van a formar parte de los 144,000. Vi entonces que Jesús, note aquí, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, ¿en qué lugar está Jesús aquí? A ver, Jimena, a ver, madrecita. ¿En qué lugar es donde el Señor Jesús oficia delante del arca o ante el arca de los 10 mandamientos? En el lugar santísimo. ¿En qué tiempo estamos entonces del ministerio de Jesús en el cielo? Después de 1844. La profeta dice que cuando el ángel regresa de la tierra a dar el informe que habían quedado sellados y numerados los santos, entonces ella ve que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, fíjense que ahora ya Jesús está oficiando no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Dejó caer el incensario. ¿Y qué significa dejar caer el incensario? Que ya no va a ofrecer más incienso, que ya no va a interceder más porque la gracia se va a terminar, el tiempo de oportunidad para ser perdonados. Dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Entonces, ¿quién es el único que puede ofrecer incienso, que puede ofrecer ante el altar, ante el trono de Dios incienso? ¿Quién es? Jesús, ¿sí? Porque Él es el Cordero que fue inmolado, Él es el digno, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sumo sacerdote, que en principio oficiaba ante el altar del incienso del lugar santo, pero que ahora, después de 1844, está ante el arca en el lugar santísimo, oficiando. Entonces dice que alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y cuando eso dice, toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración, que está escrita en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Después de que el Señor deje de caer el incensario, ojo, deje caer el incensario que tenía en la mano, porque estaba en el lugar santísimo. No que volque el incensario, porque hay algunos que lo han entendido de la corporación así, que Jesús va a tumbar el altar del incienso, pero eso no es correcto, porque el altar del incienso está en el lugar santo. Allí estuvo el Señor Jesús oficiando hasta 1844. El Señor Jesús, dice la Biblia y la profeta, que Él deja caer el incensario que tenía en la mano, el portátil, el móvil, lo deja caer, ¿cierto? Y pronuncia las palabras, el que es justo seguirá siendo justo, el que es impío seguirá siendo impío. Ya no habrá más intercesor, ya nada cambiará a las personas. Bueno, voy a seguir leyendo. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién es este ángel, cierto? Vi humear el incienso en el incensario cuando Jesús ofrecía a su Padre las confesiones y oraciones de los fieles, dice Primeros Escritos, página 256. Noten que cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ofrece a su Padre, ante el Padre, en el lugar santísimo, las confesiones y oraciones de los fieles, ¿qué pasa con el incienso? Humea, humea allí en el incensario que el Señor Jesús tiene en la mano. Humea, porque cuando nosotros oramos, confesamos nuestros pecados en los méritos de Jesús, en la justicia de Cristo, reconociéndolo a Él presenta esas oraciones mezcladas con sus méritos, con su justicia, y entonces el Señor las acepta. Y por eso el incensario, ese incienso echa humo. Eso dice Primeros Escritos. Y también Patriarcas y Profetas, página 366, lo dice así. El incienso que ascendía
con las oraciones de Israel. Miren, ¿qué representa el incienso? Noten, el incienso no son nuestras oraciones. El incienso asciende con las oraciones, pero no son nuestras oraciones. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo. ¿Qué es lo que es el incienso entonces, hermanos? Los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Ese es el incienso. Pero en la corporación nos enseñaron que nuestras oraciones eran el incienso. Error, ¿cierto? Y esto, dice, este incienso que representa los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia por la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. La justicia de Cristo. No son mis méritos, ni lo que yo hablo o diga o tenga o crea, sino la justicia de Cristo. Delante del velo del lugar santísimo, noten lo que dice, delante del velo del lugar santísimo, o sea, en el lugar santo, había un altar de intercesión perpetua. Y delante del lugar santo, o sea, a la entrada del lugar santo, en el atrio, había un altar de expiación continuo. ¿Cuántos altares había entonces en el santuario terrenal y por lo tanto en el santuario celestial? Dos. El altar del sacrificio o el altar de la expiación en el atrio y el altar del incienso en el lugar santo. No está el altar del incienso en el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Cómo es que se ofrece incienso en el lugar santísimo? ¿Cómo? ¿A través de qué? Del incensario de oro portátil, que es ingresado por el sumo sacerdote al lugar santísimo. No hay otra manera. Obviamente que ese incienso que se quemaba en el altar del incienso del lugar santo llenaba todo y hasta kilómetros. Pero en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con ese incensario en la mano. Sigamos, hermanos. ¿Por qué mucho incienso? ¿Sí? Porque allí dice en la cita de Apocalipsis 8:3, y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. ¿Por qué mucho incienso? ¿Sí? Allí dice que ese mucho incienso para que lo presentara o lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, en este caso del lugar santo. ¿Por qué mucho incienso? Hagámonos la pregunta, ¿por qué? Dice mi hermano Jorge Humberto que por las muchas oraciones. Vamos a ver qué dice la profeta. Bueno, dice, más bien acá dice, porque había mucha oración de los santos. A ver, preguntémonos, ¿y por qué había mucha oración de los santos? Qué interesante pregunta. Recuerden que aquí estamos en Apocalipsis 8:3, en el lugar santo, donde viene este ángel, que es Jesús. Se puso de pie delante del altar del incienso, tiene un incensario de oro en su mano y se le da mucho incienso. Ya sabemos qué es el incienso. ¿Por qué mucho incienso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué mucho incienso? Hermanos, opinen. ¿Por qué mucho incienso? Que hay muchas oraciones porque hay también muchos pecadores y quieren también, hay muchos que aman a Dios y lo quieren alabar. Bueno, mi madre dice porque hay mucho incienso, porque hay muchas oraciones, ¿sí? Y hay muchos pecadores. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Por qué en este preciso momento se le da a Jesús mucho incienso para que lo ofrezca? ¿Por qué? De acuerdo al concepto del incienso,
que el incienso se mezcla con las oraciones de los santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay mucho incienso, es porque hay muchas oraciones. ¿Cuál es la razón de que en ese momento habían muchas oraciones? Mis hermanos me están escuchando. Confírmenme con un amén que sí me están escuchando. Sí, amén, hermano. Muy bien. Gracias, hermano. Hermanos, Eh, adelante, pues hermano Luis. porque había mucho incienso, porque había muchas oraciones, porque precisamente se estaba realizando el juicio, el sellamiento, dice que por eso había muchas oraciones para ese tiempo. A ver, mi Hay muchas hermano oraciones. Luis. A ver, mi hermano Luis. ¿Qué estaba pasando con los santos que estaban orando muchísimo? ¿Por qué estaban orando muchísimo los santos? Y que como respuesta a esas oraciones, el Señor envía las trompetas. ¿Qué estaba pasando? Estaban siendo perseguidos. Estaban siendo atormentados. Había una era de tinieblas espirituales. Había mucha apostasía. Entonces, a los santos los estaban matando. Y como respuesta a esa persecución, a esas tinieblas, a ese caos, los santos estaban orando, orando, clamando. Y como respuesta a esas oraciones, el Señor envía las trompetas, envía los juicios contra el poder romano pagano, contra el poder romano ya no pagano, sino en el año 395, cuando ya se había establecido el papado y había esa persecución. Por eso, hermanos, dice que había mucha oración de los santos. Había mucho incienso como respuesta a las muchas oraciones de los santos, porque las trompetas eran la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Cuando Dios respondió a las muchas oraciones de los santos, envió las trompetas sobre la tierra. Cuán maravillosamente poderosas son las oraciones de los santos, que habrá desafiado hacia tanta oración como para traer los juicios de las trompetas sobre el imperio romano. Sencillamente fue la gran apostasía. Recuerden que el cristianismo permaneció puro hasta el primer siglo y de ahí para allá se corrompió. Entró la apostasía. El caballo blanco se convirtió ahora en caballo rojo y luego en caballo negro, ¿sí? Caballo rojo por la apostasía doctrinal, caballo negro por la muerte, las tinieblas, las supersticiones. Entonces los santos estaban orando, orando. Pasaron del año 100 al año 323 y de ahí continuó todo ese siglo del 323 en adelante, el año 400 hasta el 538. Hermanos, la primera trompeta suena en el año 395. Entonces, hermanos, mucho incienso por las muchas oraciones, causa de la gran apostasía que había surgido en esos primeros siglos. Voy a seguir, hermanos. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 8, y el humo del incienso subió de la mano del ángel, el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Entonces, ese humo sube de la mano del ángel que tenía el incensario, sube delante de Dios con las oraciones de los santos. No es que el incienso sean las oraciones, sino que el incienso sube con las oraciones. El incienso son los méritos de Cristo, la justicia, ¿verdad? Bueno, una explicación más. Cada mañana y cada tarde, ¿qué se hacía? Se ofrecía incienso, porque se ofrecía sacrificio. Cada mañana y tarde, el sumo sacerdote en el antiguo santuario entraba al lugar santo y ponía incienso fresco sobre el fuego que estaba constantemente quemando sobre el altar de oro. ¿Quién encendía el fuego sobre el altar del incienso? ¿El sacerdote o quién lo encendía? Era Dios directamente el que lo encendía. El sacerdote tenía que entrar cada mañana y cada tarde,
¿cierto? Al lugar santo a poner incienso sobre ese altar, incienso fresco, sobre ese fuego que estaba constantemente quemando sobre el altar de oro. Cada mañana se ponía suficiente incienso como para durar el día entero y por la tarde el suministro era suficiente como para mantener el fragante humo ascendiendo a través de las monótonas horas oscuras. Mientras Israel acampaba alrededor del santuario, cada persona despierta podía detectar la fragancia del incienso del santuario mientras era llevada por la brisa de la noche. Mientras el sacerdote ponía el incienso sobre el fuego sagrado y ascendía el denso caudal de fragante humo, las oraciones de la multitud entera ascendían con el humo. Hermano, tú y yo debemos tener la seguridad que cuando oramos, ¿qué sucede cuando oramos, hermanos? Alguien que me ayude, por favor. Que si en el antiguo santuario sucedía esto, cada vez que el sacerdote entraba y ponía santuario en ese fuego, y con ese humo ascendían las oraciones de los santos. ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué pensamos que sucede ahora cuando oramos, hermanos? Cuando tú oras allí, hermano, hermana, cuando tú oras a solas, cuando tú oras en la iglesia, en grupo, cuando tú oras con la familia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hermanos, ¿cómo es que Hermano ascienden, Carlos, cómo es que ascienden esas oraciones hasta el trono? Hermano Jairo. a través del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lleva las oraciones Ajá, al- a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que llegan ante Dios? ¿Cómo es que llegan? O sea que el Espíritu Santo las lleva directamente al Padre. No, No, hermanos. esas Es, oraciones, sí, mi hermana. esas oraciones deben ir, así como el incienso rodeaba, impregnaba a esas oraciones, igualmente nuestras oraciones deben ir acompañadas, no sé qué otra palabra usar, con la justicia del Señor Jesús. O sea, Él como intercesor las presenta con su divina justicia para que nuestras oraciones puedan ser oídas y contestadas de acuerdo a la voluntad del Señor. Claro que sí, así es. Hermanos, son los méritos de Cristo. Es la justicia de Cristo. Su vida sin pecado, su muerte expiatoria, sus méritos, lo que hacen posible que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de Dios y sean escuchadas. Por eso, Cristo es nuestra justicia. Cristo lo es todo para nosotros. Lo debe ser todo. Hermanos, miren lo que dice. Que el texto de Apocalipsis 8:4 dice así, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Hermanos, aquí cuando Juan ve esto, ya había pasado el año 31. Juan está mirando aquí lo que escribe en Apocalipsis 8:4 y dice, el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Hermanos, ahora nosotros oramos, pero el incienso ya no es el que se quema en el santuario porque ya no quemamos incienso, ¿cierto? Ese incienso representa los méritos de Jesús, su justicia que asciende con nuestras oraciones y es presentada por los méritos de Cristo ante el Padre. ¿Qué podía más cabalmente representar al verdadero incienso, que es la justicia de Cristo? Que Él, el mismo Cristo, añade a las oraciones de su pueblo, estando delante del altar de oro que se encuentra delante del trono del Padre en el cielo. ¿Cómo podría más representarse de la mejor manera esto? Los sacerdotes terrenales servían como ejemplo y sombra de lo celestial. Y Cristo, en tiempo del lugar santo, estaba también haciendo el papel de sumo sacerdote hasta 1844 en el lugar santo. Ahora lo hace en el lugar santísimo. ¿Sí? Hermanos, quiero hacer una pregunta.
¿Cómo creen ustedes que se siente el Señor Jesucristo cuando una persona quita la justicia de Cristo y pone su justicia propia? ¿Qué sucede cuando una persona quita los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, a Jesús como abogado, como intercesor, y pone a María, que está muerta, o pone a los difuntos que están muertos, o a la abuelita que está muerta, y la pone a la abuelita o al representante de Satanás en la tierra, el Papa, o pone a un difunto, o pone a María a presentar nuestras oraciones y a interceder y la pone de intermediaria? ¿Cómo se siente el Señor Jesús? Negar su justicia, hermanos. ¿Ustedes creen que esas oraciones son escuchadas? ¿Pueden llegar ante el trono del Padre esas oraciones que son ofrecidas por María, por la abuelita o por alguna otra persona o algún otro ser? No pueden ser escuchadas, hermanos. ¿Sí? Es abominación para el Señor quitar a Cristo y poner otro intercesor. Bueno, los que creen esto, por favor, hermanos, dice acá el pastor Haskell, los que creen esto pueden saber que cada mañana existe, bueno, y cada tarde también, ¿cierto? Los que creen esto pueden saber que cada mañana existe y es ofrecida por Cristo abundante justicia. Y mientras los fieles derraman su alma delante de Dios, sus oraciones no ascenderán solas, pues el gran sumo sacerdote añadirá mucho incienso con ellas. Y el Padre, viendo la justicia de su Hijo, aceptará las débiles peticiones de su Hijo. Todo el día y toda la noche el incienso ascendía, pues representaba un interminable suministro y testificaba que cuando un pecador clama por auxilio, existe justicia para él. Eso lo dice, eso lo escribe el pastor Haskell en su libro La historia del vidente de Patmos. Hermanos, qué seguridad la nuestra, qué consuelo tenemos, ¿cierto? Al saber que el Señor continuamente está ofreciendo sus méritos, ese incienso de su justicia, y que cuando nosotros oramos, las oraciones que le hacemos en el nombre de Jesús, en su justicia, en sus méritos y creyendo, hermanos, esas oraciones debemos tener la absoluta seguridad que son presentadas por Jesús ante el Padre y que son escuchadas por el Padre y respondidas conforme a su voluntad. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel, dice nuevamente la cita, representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Hermanos, cuando oramos, nunca nos olvidemos de mencionar la justicia de Cristo, los méritos de Cristo. ¿Sí? Mencionemos, alabemos a Cristo, ensalcemos a Cristo. ¿Sí? Demos gracias en el nombre de Jesús. Mencionemos su justicia, sus méritos, su vida, su muerte, su resurrección. Démosle gracias a Dios porque Él envió a su Hijo, ¿sí? A Cristo. Y Cristo se humilló, tomó la forma de siervo. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote que ofrece el incienso de su justicia. A este Cristo nosotros antes no lo conocíamos. Conocíamos a otro Cristo. Teníamos nuestra propia justicia, que son como trapos de inmundicia. Y creíamos nosotros que por lo que hago o dejo de hacer, o por lo que hablo, o por las veces que iba a la iglesia, o por los recursos o dineros que entregaba la iglesia para apoyar la apostasía, o por las veces que iba a la iglesia, o por el vestido que me colocaba, o por los cargos que tenía en la iglesia, que por eso entonces yo era aceptado, nuestra propia justicia. Pero ahora, hermanos, eh, nuestros méritos no valen nada. Los méritos de Cristo
es lo que hacen posible que nosotros podamos perseverar, subsistir, ser escuchados, ser ayudados, ser sanados. La justicia de Cristo. Es en esa justicia que nos hemos bautizado, en el verdadero, nos hemos rebautizado en el verdadero bautismo de la justicia de Cristo, creyendo la verdadera doctrina y obedeciendo la verdadera doctrina, ¿verdad? Es el nuevo, ese sí es una nueva conversión y de verdad un nuevo nacimiento para la gloria de Dios. Dice, y más allá del segundo velo, mire el conflicto de los siglos lo que dice, y más allá del segundo velo estaba la santa Chequina, ¿sí? Detrás del velo, allá sobre el arca que contenía la ley de Dios, donde estaba el propiciatorio, la tapa del arca, ahí en medio de los querubines estaba la santa Chequina, la manifestación visible de la gloria de Dios. Por eso tenía que ponerse un velo para que el sacerdote, ¿sí? No muera, ni el pueblo muera al ver la gloria de Dios. Se tenía que poner ese velo para que quede cubierta el arca de la vista de las personas. Más allá del segundo velo, o sea, del velo que es la puerta de entrada al lugar santísimo, estaba la Santa Chequina, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual solo el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial, donde Cristo nuestro precursor ministra por nosotros ante el trono de Dios. ¿Notan de claro y de importante? Por eso acá, hermanos, en Apocalipsis 8:3, dice que este ángel, que es Cristo, vino, se puso delante del altar, ¿cierto? En el lugar santo. Tenía un incensario de oro, le fue dado mucho incienso para que lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono, primeramente en tiempo del lugar santo, hasta 1844, pero ahora ha entrado al lugar santísimo, más allá del segundo velo, y allí, hermanos, donde está la chequina y donde solamente nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, puede ingresar. Entonces, hermanos, allí, en ese templo celestial, es donde ahora está Cristo, donde Él ministra por nosotros ante el trono de Dios, ¿sí? Ante el trono de Dios del lugar santísimo del santuario celestial. Por eso dice, sobre el altar de oro que está delante del trono. Interesante esto, hermanos, que hasta 1844 el Señor Jesús solamente entró hasta el lugar santo. Del año 31 a 1844, solamente entró hasta el lugar santo. Allí ofrecía el incienso. Y ahora, de 1844 en adelante, lo ofrece el incienso en el lugar santísimo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús primero ofrece incienso en el lugar santo del año 31 a 1844 ante el trono de Dios, y ahora ofrece el incienso de 1844 en adelante en el lugar santísimo ante el trono de Dios. Por eso cuando nosotros leemos sobre el trono de Dios, vemos que ese trono tiene ruedas, pero no son ruedas de carro, de bicicleta o ruedas de moto, ¿sí? Los ángeles forman esas ruedas. Interesante leer esa parte, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo. Dice Primeros Escritos, página 32. Junto al arca. ¿Dónde estaba el arca, hermanos? En el lugar santísimo. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario. Ah, o sea que en el lugar santísimo, donde está el arca, el Señor Jesús también ha entrado con un incensario,
¿cierto? Como entraba el sumo sacerdote en el santuario terrenal. No es que el altar del incienso esté en el lugar santísimo, sino que ese incensario que trajo en la mano el Señor Jesús, ahora el Señor Jesús ha entrado con todo incensario al lugar santísimo. Dice, humeaba el incienso del incensario. Si fuera este incienso que humaba del altar del incienso, diría, y humeaba el incienso del altar de oro o del altar del incienso, pero no dice así. Dice, humeaba el incienso del incensario. Y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Entonces, hermanos, definitivamente el altar del incienso nunca es ni ordenado, ni colocado, ni visto dentro del lugar santísimo. ¿Está claro, hermanos? Ese altar del incienso, hermanos, siempre ha permanecido en el lugar santo. Y esto es muy importante porque es la clave, hermanos, para que nosotros entendamos que las trompetas del Apocalipsis se reciben en el lugar santo, suenan en tiempos del lugar santo, aclarando que la séptima trompeta empieza a sonar en 1844 y va hasta el fin del milenio, pero se recibe en el lugar santo y suena desde ese lugar hasta tiempo del lugar santísimo de 1844 en adelante. Bueno, hermanos, detalles importantes. Dice acá, hermanos, en esta parte dice, y otro ángel, bueno, es el versículo 3 que estamos comentando, ¿cierto? En el servicio típico, o sea, en el santuario terrenal, diariamente se ponía fuego sobre el altar de incienso traído desde el altar de sacrificio. Miren, hermanos, que diariamente se ponía fuego sobre el altar de incienso traído desde el altar de sacrificio. Así se mostraba la cercana relación entre los servicios del atrio y el lugar santo, que juntos constituían la administración diaria. El incienso era puesto sobre el fuego y sólo mediante este acto ascendía la nube de fragancia hacia Dios. Era el fuego lo que sacaba del incienso su fragancia y lo llevaba hacia arriba en una nube de ascendente humo como para llenar ambos apartamentos del santuario. Por eso vemos acá nuevamente que afuera había un altar, ¿cierto? Que era el altar del sacrificio, la fuente. Había en el lugar santo esos tres muebles y es allí donde en Apocalipsis 4 y 8 se presenta el Señor Jesús a ofrecer incienso. Ahora, acá dice en el versículo 5 de Apocalipsis 8, hemos ido analizando, ¿cierto? Texto por texto de Apocalipsis 8. Dice el versículo 5, ¿cómo dice? Léanlo ahí en la Biblia, hermanos. Y el ángel tomó el incensario. ¿Cuál ángel, hermanos? ¿Cuál ángel? Jesús, ¿no es cierto? El que había entrado con el incensario en la mano a ofrecer incienso, primeramente al lugar santo del 31 a 1844 y ahora de 1844, del 22 de octubre en adelante, al lugar santísimo. Juan está viendo ahora el lugar santísimo y dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Y qué más hace? Y lo arrojó a la tierra, lo arrojó a tierra, lo dejó caer. Y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Hermanos, este momento, vamos a ver que ya está significando el fin de la intercesión de Cristo
en el lugar santísimo del santuario celestial. Cristo, quien había estado oficiando primeramente ante el altar del incienso en el lugar santo, hasta 1844, hasta el 22 de octubre de 1844, y que ahora había entrado al lugar santísimo a ofrecer con el incienso de su justicia, con sus méritos, las oraciones de los santos, ahora dice que tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, o lo arrojó a tierra más bien, lo dejó caer. Y cuando deja caer el incensario, ¿qué pasa? Hay voces, truenos, relámpagos y terremotos. Vamos a analizar esta parte, hermanos. Porque aquí, en esta visión, noten ustedes que se ha visto al Señor Jesús en sus dos fases, lugar santo y lugar santísimo, ¿cierto? Noten lo que dice. Voy a leer, hermanos, de aquí, les voy a dar la cita para que ustedes sepan. Del libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, el que estamos estudiando. Dice, después de introducir a los 7 ángeles sobre el escenario en el verso 2 de Apocalipsis 8, Juan llama por un momento nuestra atención a una escena completamente diferente. ¿Por qué es una escena completamente diferente? Porque se había mostrado a Jesús primeramente en el lugar santo, ahora se lo va a mostrar en el lugar santísimo. ¿Sí? El ángel que se acerca al altar no es uno de los 7 que reciben las trompetas. Obviamente es diferente. El altar es el del incienso, el altar de oro, que en el santuario terrenal se encontraba en el primer departamento, dice Urias Smith, confirmando lo que hemos leído. Encontramos pues aquí otra prueba de que hay en el cielo un santuario con sus correspondientes enseres para el servicio. Aquellos que niegan la existencia de un santuario literal. Era el original del que el terrenal era una figura, y las visiones de Juan nos llevan al interior de ese santuario celestial. Primero al lugar santo, luego al lugar santísimo. Vemos realizarse en él un ministerio en favor de todos los santos. Y dice Urias Smith, indudablemente se nos presenta aquí toda la obra de mediación que se lleva a cabo en favor del pueblo de Dios durante la era evangélica. ¿Y cuál es toda la obra de mediación? Primero la obra en el lugar santo y luego la obra en el lugar santísimo, en esta escena. Esto se desprende del hecho de que el ángel ofrece su incienso con las oraciones de todos los santos. El acto del ángel, al llenar de fuego su incensario y arrojarlo a la tierra, da evidencia que esta visión nos lleva al fin del tiempo. Y por este acto indica que su obra ha terminado. Cuando el ángel, que es Cristo, deja caer el incensario, esa es una evidencia que su obra de mediación ante el Padre ha terminado. Y el que es justo seguirá siendo justo y el que es injusto seguirá siendo injusto. Ya no habrá más oportunidad. Ya no habrá quien ofrezca sus méritos, su justicia a nuestras oraciones. Muchos van a seguir orando. Muchos van a seguir haciendo cosas, pero no sabrán que el tiempo de prueba, que la obra de Cristo en el santuario celestial ya ha terminado. Así como los antediluvianos no sabían que el tiempo de gracia para ellos se había terminado. La puerta se había cerrado y ellos siguieron en sus festividades, en sus mundanalidades, en sus burlas, en los placeres, en los trabajos comunes. Siguieron y no sabían que la puerta se había cerrado. Nosotros no sabemos el día ni la hora cuando el Señor va a dejar caer el incensario. No sabemos, pero no estamos en tinieblas.
y sí sabemos la cercanía del tiempo. Hermanos, ¿y esto por qué lo hemos traído? Porque esto es tan importante, hermanos, que cuando nosotros lo estudiamos, sabemos que estamos a las puertas, estamos viviendo prácticamente las últimas horas de intercesión de Cristo ante el Padre en el lugar santísimo, y que muy pronto la oportunidad de ser perdonado y salvado se va a terminar. Pero el diablo ha traído engaños para hacerle creer a la gente que ese tiempo está muy lejano, que todavía no han empezado a sonar otra vez las trompetas y que esas trompetas van a empezar a sonar 30 días después de que salga la ley dominical mundial. Hermanos, le están quitando a las personas la razón, le están moviendo el piso para que pierdan la ubicación del momento profético tan solemne que estamos viviendo. Y la están llevando a pensar a la gente que falta mucho tiempo todavía para que se cierre la gracia, porque primero tienen que sonar las trompetas otra vez y después tienen que venir las plagas. Y eso es un engaño fatal. Miren, por este acto de arrojar el incensario, dejarlo caer a tierra, arrojarlo a la tierra, evidencia que esta visión nos lleva al fin del tiempo y por este acto indica que su obra ha terminado. Ya no se han de ofrecer más oraciones mezcladas con incienso. Ya no servirá de nada orar, ayunar, reunirse, estudiar. Aquellos que a última hora, cuando se ha cerrado la gracia y sin saberlo, quieran ya dejar el mundo, quieran ya dejar de trabajar en sábado, quieran ya venir a congregarse, ya quieran estudiar, ya no servirá de nada. El tiempo de oportunidad se habrá terminado. Qué tristeza, ¿no? Porque allí van a haber familiares nuestros, padres, madres, hermanos, hijos, amigos, vecinos. Ya no servirá de nada. Este acto simbólico puede aplicarse tan solo al momento en que termina para siempre en el santuario el ministerio de Cristo en favor de la humanidad. Dejar caer el incensario. Después de aquel acto del ángel, hay voces, truenos, relámpagos y terremotos. Exactamente lo que según se nos dice en otra parte, ha de suceder cuando termine el tiempo de gracia de los hombres. Y allí nos cita Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 16:17 y 18, que van a haber voces, truenos, relámpagos y terremotos. Cuando se termine el tiempo de gracia, obviamente vendrán las plagas, ¿sí? Sucederá ese tremendo terremoto al fin de la sexta plaga, producido por la voz de Dios cuando dice, hecho es, consumado es, ¿sí? Que es un terremoto diferente a la voz de Jesús que hace que los muertos resuciten. Vamos a ver, hermanos, una parte adicional. Dice primeros escritos, allá en la página 279. Noten, vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra, hablando de Ezequiel capítulo 8 y 9. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y enumerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Hermanos, cuando el Padre, cuando dice aquí, cuando Jesús clama, consumado es,
Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hermanos, la suerte de cada uno habrá quedado sellada y definida para siempre. ¿Sí? Sellada y definida para siempre. Habrá separación. Quizás no literal todavía, pero en los registros del cielo habrá separación del trigo y la cizaña. Quizás en esta tierra seguiremos mezclados, pero en el cielo, hermanos, vamos a quedar inscritos en el libro de la vida con el sello de Dios para ser llevados vivos al cielo, si es la voluntad de Dios, o para resucitar en la resurrección especial previa a la segunda venida de Cristo. O quizás otros inscritos en el libro de la muerte, borrado su nombre del libro de la vida, sus pecados escritos en el libro de los pecados, no perdonados ni borrados, y que servirán de prueba y de evidencia para que cuando nosotros hagamos el juicio en el cielo, podamos confirmar por qué se perdieron. Mi hermano querido, todavía hay gracia para el pecador, para la gloria y honra de Dios. Todavía hay perdón, todavía está abierta la intercesión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todavía hay oportunidad, ¿sí? Gracias a Dios, todavía hay oportunidad. Hermanos, preguntas hasta aquí, por favor, porque esta parte, hermanos, la quisimos presentar en esta tarde, porque queremos ir, hermanos, queremos ir a una parte donde vamos a analizar detalladamente la séptima trompeta. Entonces queremos que los hermanos hagan aportes o preguntas, quizás corrijamos algún error que hayamos tenido en este momento. Mis apreciados hermanos. Hermano, de la cita está Apocalipsis 2:11, entonces Apocalipsis 22:11, ¿no? No tomarla. Así, mi hermano, muchas gracias. Está la cita de Apocalipsis 22:11 de que es el que es injusto, sea injusto todavía. Ah, sí, hay que corregir, ¿no? En la parte de acá me faltó aquí colocarle otro 22:11. Gracias, hermano Jairo. Dios lo bendiga por estar atento. Muchas gracias. Bueno, hermanos, ¿qué opinan de este solemne momento que acabamos de estudiar, hermanos? Cuando el ángel, cuando Cristo oficiando ya en el lugar santísimo, deja caer el arca, deja caer el incensario a tierra. ¿Qué opinan, hermanos? Eh, Sí, hermano Carlos, gracias por ese estudio que ha hecho aclarando esto, porque yo escuchaba en otros tiempos a Gambetta y entonces él habla de que no eran 7 trompetas y no eran 14, ¿no? Y las hablaba era para el futuro, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta todos los engaños que estas personas hacen, ¿no? Claro que sí, hermano Jairo. Y con tanto seguidor que tienen. Claro que sí, hermano Jairo. Mire, gracias por su testimonio. Usted es una persona que da testimonio de que mucho tiempo escuchó a Gambetta y él habló de 14 trompetas, hermanos. Y eso es contrario a la Biblia. Y Gambetta, en esta semana, los temas que nos faltan estudiar de esto es la séptima trompeta, estudiar la séptima trompeta, dar una mirada general a las otras trompetas en la historia, ¿cierto? Pero estudiar detalladamente el orden de los sucesos que ocurren en la séptima trompeta para demostrar que la séptima trompeta, que empezó a sonar en 1844, no ha dejado de sonar y va a terminar de sonar al fin del milenio y que en la Biblia se presentan solamente a 7 ángeles. No son 14 ángeles que reciben 14 trompetas.
solamente son 7 trompetas, pero, hermanos, eh, este diagrama está representando la falsa enseñanza de los pastores futuristas. Ya los mencionamos, como Gambetta, Daniel Cúcaro, David Gates, Orlando Enamorado y Pippinger y muchos otros que tienen miles y miles de seguidores. Miren cómo ellos presentan aquí este diagrama y este lo hemos tomado de una presentación que ellos mismos hacen. En su momento ya les vamos a hacer ver el video de esto. Ellos dicen que en algún momento va a salir la ley dominical nacional en Estados Unidos, que después de 30 días de que salga la ley dominical en Estados Unidos, va a salir la ley dominical mundial, malinterpretando Daniel capítulo 12. Fíjense que entre la ley dominical nacional de Estados Unidos y la ley dominical mundial, ellos ponen y fijan 30 días, literales, literales. Dice que una vez salga la ley dominical mundial, comienza la persecución papal. Y entonces esta persecución papal va a ser por 1260 días literales, 3 años y medio, ¿cierto? Y que va a ir hasta el decreto de muerte y que una vez salga el decreto de muerte van a haber 15 días para arrepentirse y ponen otros sucesos allí. Ponen también que una vez salga la ley dominical mundial, van a pasar 1290 días hasta la abominación desoladora. Y que después de que salga la ley dominical mundial van a pasar 1335 días literales, ¿sí? Hasta la liberación de los santos. Y que luego van a pasar 15 días para la venida de Cristo. Hermanos, el diablo es el único que les puede inspirar esto a estas personas, que además de que malinterpretan la profecía, tuercen los escritos, tuercen la Biblia, fijan fechas definidas y ponen a repetirse las trompetas de manera literal. Noten cómo ponen ellos esa relación de las trompetas y las plagas postreras. A ver, hermano, voy a hacer una pregunta para recordarles. Las plagas, ¿cuándo van a caer las plagas? ¿En qué tiempo caen las plagas? Hermanos, ayúdenme. ¿En qué tiempo caen las plagas, hermanos? ¿Cuál es la señal para que empiecen a caer las plagas? Cuando termine el tiempo de El gracia. tiempo de gracia. Exactamente. Miren, en este diagrama, que es el diagrama 2 del orden de los eventos finales, y que tiene como base Primeros Escritos, página 13, y Conflicto de los Siglos, página 656, donde la profeta de Dios dijo que Dios le ha mostrado el camino que el pueblo adventista debe recorrer en viaje a la santa ciudad, y que él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo, y no tiene por qué hacer conjeturas. Hermanos, aquí está representado el tiempo de qué. ¿Cómo le podríamos colocar, hermanos, si tuviéramos que cambiarle el título a este diagrama que se llama Orden de los Eventos Finales? Voy a darles una clave. ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Con qué otro nombre? ¿Con qué otro título? En lugar de Orden de los Eventos Finales, ¿cómo le podríamos llamar? Voy a darles una clave. Hermanos, todos estos eventos, todos estos eventos que están aquí en orden, del 1 al 19, van de 1844 hasta el fin del milenio. ¿Cómo le podríamos llamar a todos estos eventos diagramados aquí? O a este diagrama, ¿cómo le podríamos titular?
también. Pues hermano, Los sería hechos, eventos hermano. de, A ver, hermana Argenis, y luego el hermano, a ver, bueno, yo voy a escuchar a la hermana Argenis, luego al hermano Luis. pues hemos aprendido que la séptima trompeta empezó a sonar en 1844 y que esa trompeta pues va hasta el fin del milenio, ¿sí? Entonces podríamos decir que podríamos llamarle ya no orden de los eventos finales, sino orden de los eventos en la séptima trompeta. Se me Hermana ocurre a mí. Argenis, me da tanta alegría escuchar eso, porque sé que se ha entendido lo que hemos venido estudiando para la gloria de Dios. Hermano Luis, Hermano, era exactamente lo que te iba a decir, que se va a llamar la séptima trompeta, porque es el mismo periodo de tiempo que abarca todos estos eventos, es el periodo de tiempo en el cual la trompeta, la séptima trompeta empezó a sonar y termina perdón, de sonar. perdóneme un ratico. A ver, en primer lugar, no alcanzo a escuchar bien porque el hermano que está hablando o la persona que está hablando está lejos del micrófono. Entonces no se escucha bien. Y en segundo lugar, creo que no es la voz de mi hermano Luis. Por favor, vuelva a repetir la pregunta o el comentario si es tan amable. Sí, hermano, es lo mismo que dijo la hermana Argelia, porque la séptima trompeta empieza a sonar en 1844 y termina en el fin del milenio. Y todos estos eventos que están aquí señalados van en ese mismo tiempo, ese tiempo de recorrido es el mismo que se utiliza para la séptima trompeta. Bueno, me disculpa, hermano Luis, que tengo un poco de dificultad para escuchar, pero creo haberle entendido. Usted está queriendo decir que, diciendo que todos estos eventos de la séptima trompeta, que empezó en 1844 y van hasta el fin del milenio, están representados aquí y que también podríamos llamarle a este diagrama los eventos de la séptima trompeta. ¿Es así, hermano? Hermanos, sí, exactamente, es lo que Muy voy a decir, bien, lo que pasa es, muy bien, hermano Luis. Muchas gracias. Miren, hermanos, miren, vamos a estudiar detalladamente la séptima trompeta, porque allí hay unos eventos que se mencionan y no se van a mencionar en orden, se van a mencionar en desorden y nosotros los vamos a ordenar. Pero tengamos en cuenta esto para volver un ratico a este diagrama y ver cómo los futuristas hacen la relación de las 7 trompetas con las 7 plagas. Y la pregunta que yo les estaba haciendo hace un rato es, ¿cuándo caen las plagas? ¿En qué momento comienzan a caer las plagas según la Biblia, según la profeta y según nuestros pioneros fieles o hasta cuando fueron fieles? Miren que aquí están diagramados los eventos finales desde 1844 en adelante. En 1844 empieza el juicio investigador, empieza el sellamiento, el zarandeo y ya, hermanos, comienza, como dice en la parte de acá abajo, hermanos, miren, esto no es gratis, ¿cierto? Esto no es, miren, la séptima trompeta empieza a sonar o se empieza a tocar. No existe ningún cómputo definido de tiempo después de 1844. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido como adventistas históricos. Pero, hermanos, se van a dar cuenta de que los futuristas, además de que colocan las trompetas a sonar, a repetirse otra vez, a decir que ya sonaron y que se van a volver a repetir, y los tiempos proféticos literales también fijan fechas definidas. Y resulta que para el pueblo de Dios, ningún evento tiene fecha definida desde 1844 hasta la segunda venida. Porque cuando viene Cristo empieza el milenio, que es una profecía de tiempo definido, pero es cuando viene Cristo.
antes de la venida de Cristo, no hay ningún tiempo definido de evento profético. Entonces, para volver al diagrama, empieza, hermanos, la séptima trompeta en 1844. ¿Y abarca qué? Todos estos eventos que ustedes y yo vemos aquí. Mire, abarca el juicio investigador, abarca el sellamiento, abarca el zarandeo, ¿cierto? Dice, aquí hay un dato bien importante, hermanos, que lo quiero resaltar. Nunca lo he resaltado, pero hoy lo voy a resaltar, mire. Desde 1844, hermanos, se comienza a escribir sobre la urgente necesidad de salir de las ciudades, porque acuérdense de la ley dominical de 1888, ¿sí? Y la profeta empieza a escribir en torno a eso y a dar indicaciones, las razones de salir de las ciudades. Y acá, hablando, hermanos, de la ley dominical, del decreto dominical nacional en Estados Unidos, colocamos la cita de la profeta que ya hemos estudiado, que dice, en un grado limitado, el decreto dominical ya salió. Un edicto de ley dominical en varios lugares, 1897. Cuando fue llevado en 1888 el, el proyecto de ley dominical que fue presentado por el senador Blair y que lo hemos analizado. Y hermanos, yo no sé cómo vamos a hacer, pero estamos atrasados con la lectura del libro de Urias Smith. Estoy a mitad de temas con este tema de las trompetas no sonarán en el futuro, pero se nos viene la última semana para que salga el 4 de octubre la segunda parte de Laudato Si. Y yo hubiera querido, hermanos, que en esta semana tengamos toda una semana de temas sobre las leyes dominicales en el tiempo, sobre todo lo que está sucediendo, actualizándonos con los eventos que están pasando, hermanos. Y para que ese día, que el 4 de octubre salga Laudato Si, segunda parte, nos pongamos a leerla para identificar allí cómo ha progresado la ley dominical nacional en Estados Unidos y la ley y el proyecto de ley dominical mundial. ¿Sí? Es importantísimo eso. Pero, hermanos, voy a volver acá para ir terminando. Además del juicio investigador, el sellamiento, el zarandeo, el mensaje del tercer ángel desde 1844, la formación de la imagen de la bestia, que ya en 1888 nuestros pioneros y la profeta aseguraban que Estados Unidos ya estaba hablando como dragón. También, hermanos, desde 1844 para acá, se tiene que dar la marca de la bestia, la ley dominical, a la cual estamos a las puertas. Y noten, ¿en qué momento de la historia profética o en qué momento de la séptima trompeta estamos viviendo? Estamos aquí, hermanos, en la fase final de la terminación del mensaje del tercer ángel, en la fase final de la formación total de la imagen de la bestia, para que se establezca la marca de la bestia. Estamos en esa época. Una vez, hermanos, se establezca la marca de la bestia, o sea, el decreto dominical nacional en Estados Unidos y mundial, entonces habrán 3 eventos que serán sucesos rapidísimos. ¿Cuáles son esos 3 eventos? La lluvia tardía, el número 4, que desencadena el potente pregón, el fuerte pregón, la última advertencia, que dará lugar al pequeño tiempo de angustia, donde van a haber mártires. Entonces, termina el juicio investigador, termina el sellamiento, termina el zarandeo, y en el punto número 5 se cierra la gracia. Aquí, cierre de la gracia. Y después del cierre de la gracia, hermanos, viene ese decreto de muerte. Obviamente que aquí en el pequeño tiempo de angustia van a haber mártires, pero el decreto de muerte
general va a ser después del cierre de la gracia, que este no va a tener efecto. De nada va a servir que haya mártires después de que se ha cerrado la gracia, ¿cierto? Pero después de que se cierre la gracia, noten, ¿qué sucede? Una vez se cierre la gracia, ¿qué empieza? Las 7 últimas plagas. Después de que se cierre la gracia, ¿sobre quién caen las 7 últimas plagas? Sobre los que tienen la marca de la bestia. Comienza después del cierre de la gracia un tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia en duración, porque acá ha habido un pequeño tiempo de angustia, de gran angustia, pequeño en duración, pero va a ser de gran angustia. Y después del cierre de la gracia vienen estos eventos que van a estar dentro del tiempo de angustia, dentro del tiempo de las 7 últimas plagas. Viene el decreto de muerte, viene el tiempo de angustia de Jacob para nosotros, viene la voz de Dios. Y aquí, hermanos, cuando se escucha la voz de Dios, comienza la 7ª plaga, porque la 7ª plaga trae la venida de Jesús. Plaga. La 7ª plaga trae la venida de Jesús. ¿Sí? Los 10 mandamientos aparecen en el cielo, se anuncia el día y la hora de la venida del Señor, aparece la señal de Cristo, segunda venida de Cristo. Pero noten, para resaltar, las 7 últimas plagas empiezan cuando se cierra el tiempo de gracia. Y estos eventos de aquí van, hermanos, después de la segunda venida de Cristo, empieza el milenio, terminan los 1000 años, ¿sí? Cuando terminan los 1000 años, desciende la nueva Jerusalén, se pelea la batalla del Armagedón aquí, los malvados rodean la santa ciudad, se da lugar la coronación de Cristo, los impíos resucitan en la segunda resurrección, son destruidos para siempre y se establece la tierra nueva. Hasta aquí llega la 7ª trompeta. Pero Gambetta y los futuristas, ¿cómo colocan la relación de las trompetas y las 7 plagas? Miren, comienzan las trompetas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la sexta y la 7ª. Y una vez que termina la 7ª plaga, una vez que terminan para los futuristas las 7 trompetas, una vez que terminan las 7 trompetas, literales para ellos, comienzan las plagas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué pionero escribió eso? ¿Dónde dijo la profeta eso? Que una vez que primero suenan todas las trompetas literales y después, una vez que suena la 7ª trompeta, comienzan las plagas. ¿Dónde dice eso, hermanos? No lo dice en ninguna parte. Y noten, hermanos, dónde colocan ellos la caída de Babilonia. En la 7ª plaga. Totalmente desfasados. Se necesita que el espíritu del diablo dirija las mentes de estas personas para armar tanta cosa, tanto enredo y poder entonces entrampar a las personas. Hermanos, nuestro próximo tema va a ser específicamente, ¿sí? El tema de la 7ª trompeta. Carlos. Vamos a estudiar, hermanos, vamos a estudiar este tema detalladamente para ver esos eventos de la 7ª trompeta y vamos a responder esa pregunta. ¿Qué trompeta empezó a sonar cuando Jesús entró en el lugar santísimo? O sea, de 1844 en adelante. Esa es la pregunta que vamos a responder y vamos a escuchar la voz de nuestros pioneros, qué dijeron y qué escribió la profeta al respecto del sonar de la 7ª trompeta y de los acontecimientos que se mencionan en la Biblia de la 7ª trompeta y los vamos a ordenar cronológicamente. Hermano Jairo,
hermano, cuando cierre el tiempo de gracia, pues ya el pueblo de Dios ya está sellado, ¿cierto? Perdone, hermano, no le comprendí. Cuando se cierre el tiempo de gracia, ya el pueblo de Dios está sellado. Sí, hermano, cuando se cierre el tiempo de gracia, ese día que se termine el tiempo de gracia, los únicos sellados vivos que van a existir o que van a pasar por el cierre de la gracia serán los 144,000. Los demás, quizás que han muerto antes, quizás han muerto porque el Señor les ha permitido la muerte, niños, ancianos, y muchos que el Señor les va a permitir ir al descanso antes de que se cierre la gracia, van a morir sellados. Pero, hermanos, el último grupo de sellados que van a pasar cuando se termine el cierre de gracia en adelante serán los 144,000 literales. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Está claro, hermano Gracias, hermano Jairo? Carlos. Gracias, hermano Carlos. Así es. Por eso, hermanos, por eso, en este diagrama aparece, hermanos, perdónenme, no es en este, es en el otro diagrama. Aparece, hermano, aquí en los diagramas de los eventos finales, aparecen aquí representados el tiempo de los 144,000. Mírenlo aquí, miren. El tiempo de los 144,000, que nosotros ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Aquí están los 144,000. ¿Cuál es el tiempo de los 144,000? Vamos a ir aquí, hermanos. Son los santos vivos y sellados desde el cierre de la gracia hasta la segunda venida de Cristo. Estos son los que no ven muerte, los que nunca van a conocer la muerte. Pero estos 144,000, ¿cuándo son sellados? Antes del cierre de la gracia. Porque aquí, hermanos, cuando se cierra la gracia, ha terminado el sellamiento. Entonces, los que van a formar parte del grupo de los 144,000 han experimentado el juicio de investigador, el sellamiento, el zarandeo, han experimentado, han visto caer, han visto, han tenido la victoria sobre la bestia, su marca, el número de su nombre, ¿sí? Han sido sellados y subsisten después del cierre de la gracia. El grupo de los 144,000 es el único grupo de personas vivas que van a pasar después del tiempo del cierre de la gracia. Bueno, hermanos, si hay alguna pregunta adicional, algún aporte, hermanos, alguna corrección, para por favor hacerlo en este momento. A ver, mis hermanos, opinen, mis hermanos, por favor. Si todo está claro, si todo está correcto, entonces lo que vamos a hacer es sencillamente arrodillarnos para orar, ¿cierto? Y darle gracias a Dios por este momento. Nos falta por estudiar nomás lo que es, hermanos, eh, lo que es esta parte, ¿cierto? De esta parte de la séptima trompeta y obviamente estudiar, escuchar las evidencias de estos futuristas para que ustedes y yo veamos, hermanos, con evidencias lo que se está presentando, ¿cierto? Bueno, hermanos, confírmeme si me están escuchando, hermanos. Amén, hermano, amén. Sí, hermano. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cantar este himno, luego oramos y nos despedimos, hermanos.
Bueno, mis amados hermanos, para la honra y gloria de Dios, hemos terminado esta tarde y con este estudio. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para que sea la voluntad de Dios terminar estas horas santas dándole gracias a Él eh, y honrándole a Él y agradeciendo a nuestros hermanos que hoy estuvieron con nosotros, agradeciendo al Señor Jesucristo por sus méritos y justicia, a nuestros hermanos que en todo el mundo oran por nosotros, nos apoyan, nuestros hermanos que están pendientes de estas transmisiones, a nuestros hermanos que también asisten a estas horas a estudiar, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos también. Hoy queremos que el nombre de Dios sea honrado y alabado. Voy a pedirle a mi madrecita que tenga la oración. Ella, pues, por su condición de salud no puede arrodillarse, pero aquí está al lado, aquí está conmigo y de esta manera, pues, nosotros vamos a ir de rodillas para que ella pueda orar también. ¿Está bien? Vamos a arrodillarnos, hermano. Eterno Padre Celestial, que estás en lo más alto de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, aquí estamos tus hijos, tal vez indignos de estar en tu presencia, Señor, pero te pedimos perdón por todas nuestras agresiones, nuestros pecados, por todo lo malo que hemos hecho en esta vida, Señor. Ten piedad de nosotros, perdónanos, Señor. También, Señor, te pedimos que los hermanos o las gentes que no han conocido tu palabra, que ojalá tu Santo Espíritu los tome, los ilumine para que entiendan, para que seamos todos llenos del Espíritu Santo para alabar y bendecir tu santo nombre. Padre Santo, te pedimos también y te damos gracias por todas las bendiciones que nos ha dado, por todo lo que nos ha enseñado, Señor. Le pedimos también que nos perdone todas nuestras faltas y pecados y que ojalá, Señor, tu bendición nos acoja a todo el mundo, en todas en todas las partes que haya gente que no te alaban, no te conocen, Señor, ilumínalos, que tu palabra sea una luz que los ilumine, que el Santo Espíritu también los tome, Señor, porque da pena de que ellos, tal vez hay gente que no te han conocido, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has enseñado tu palabra y nos mantiene, Señor, aceptando tu santa palabra, tu santa ley, Señor. Padre Santo, le pongo en tus manos de amor a todos mis hermanos que estén escuchando, que estén estudiando tu palabra y que estén obedeciendo tus mandamientos. Amén. Te doy gracias, Señor, por la vida, por todas las bendiciones que nos has dado. Amén. Señor, y esto te lo pido y te lo agradezco, Señor, no porque tengamos méritos nosotros, sino por los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, Dios, podemos en esta hora honrar el nombre del Señor, y los jóvenes, los niños, los ancianos. Y bueno, qué alegría es cuando las personas que han conocido la verdad conservan la fe, ¿no? El Espíritu Santo hace que conservan la fe hasta el último momento de la vida. Y hermanos, el sellamiento es una realidad, la resurrección especial, donde todas las personas que el Señor va a permitir que descansen, resucitarán en el mensaje del tercer ángel para obtener la inmortalidad y posteriormente, Señor, al final de los 1000 años, recibir la herencia de la tierra nueva. Mis amados hermanos, el Señor los bendiga. De verdad que ha sido una gran alegría poder compartir este día con ustedes, con nuestros amigos que nos van a escuchar también. Y esperamos que podamos seguir en esta semana estudiando profundamente la palabra de Dios. Hermanos, si son tan amables, Una feliz semana para todos. pueden encender su cámara, mis hermanos, para despedirnos con la ayuda de Dios.